Saludos amigos y hermanos, Dios le bendiga a cada uno de ustedes en esta hora, que la paz y el amor de Dios inunden sus corazones mientras reciben el mensaje de la palabra y mientras juntos oramos también presentando a Dios nuestros pedidos, también nuestros agradecimientos. Alabamos el nombre del Señor por la oportunidad que nos da de al iniciar poderle también agradecer a nuestro Dios por el don maravilloso de la vida y por escuchar y responder también nuestras peticiones, siempre, claro, mediando su voluntad soberana, infinita, porque los planes de Dios siempre son mayores y mejores que los nuestros, pero somos motivados a orar. Jesús mismo nos dijo, pedid y se os dará, y es nuestro privilegio poder comunicarnos con el Dios Todopoderoso, poderle hablar y poder también solicitar de Él su misericordia. Oremos a Dios en esta hora. Padre bendito que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre para siempre. Señor, te agradecemos por tu palabra, tus promesas que son fieles y verdaderas. Tú has dicho, clama a mí y yo te responderé. Y hoy te agradecemos, Señor, por las misericordias que has tenido, por la respuesta al clamor, a las oraciones de tantas personas que estaban clamando, Señor, en favor de esta persona desaparecida, que por tu gracia ha sido hallada con vida y que ahora tú puedes completar la obra en ella de manera espiritual. También te rogamos, Señor, por cada pedido que esté en este listado de oración, especialmente aquellas personas que están afectadas en su salud, que tú como gran médico, Señor, le llenes de seguridad y esperanza, y bajo esa paz que le reporte tener seguridad y esperanza en ti, puedas obrar el milagro. Como tu palabra ha dicho que la oración de fe salvará al enfermo, queremos, Señor, en esta hora, que la oración de fe de tantas personas que se unen en este momento, en este clamor que elevamos, pueda ser escuchado desde el cielo y responder para que esas personas puedan sentirse sanas para gloria de tu nombre. También aquellos que están solicitando por empleos, por negocio, por situaciones laborales, por condiciones judiciales, condiciones emocionales, situaciones en la familia, por diferentes motivos, por diferentes proyectos y planes. Señor, asiste a cada uno de los amigos y hermanos que en esta hora comparten estos espacios para juntos dirigirnos a ti y recibir también instrucción a través de tu palabra. Guíanos también, Señor, te pedimos en el estudio de tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nueva vez le agradecemos a cada uno de ustedes la oportunidad que nos dan de compartir este mensaje de la palabra de Dios, y también le agradecemos a ustedes que se convierten en canales de bendición para otros, haciéndole llegar también la oportunidad para que puedan junto a nosotros compartir el mensaje de la palabra. Hoy tenemos un tema sumamente especial, lo hemos titulado La Iglesia y el COVID-19, la iglesia y el COVID-19. Algunos aspectos importantes que tenemos que ver en el contexto que nos ha tocado vivir y ver en estos instantes de la historia al que hemos asistido, donde alguien dijo que la historia tiene prisa al ver las cosas que están ocurriendo, las decisiones que se están tomando, y justamente los casos que hemos estado mirando alrededor del mundo, y las decisiones que han sido tomadas por los gobiernos de manera especial, algunos de manera local, otros de manera regional, y otras decisiones a nivel mundial han hecho que de manera especial sea impactada la iglesia en sus decisiones, en sus reuniones y en muchos aspectos, y que sus creencias sean de alguna manera pues sometidas a prueba, hayan sido sometidas también algún tipo de examen y estudio por muchas personas que solo observaban la iglesia a la distancia, pero que ahora han podido verle de esta forma que se transparenta a través de las redes de manera especial. En Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7, el Señor Jesús habla acerca del contexto que tendría el mundo en el aspecto social, político y económico antes del Señor Jesús regresar en gloria. Y justamente nos dice la palabra que habrían pestilencias, que habrían desastres en el mundo natural, que habrían agitaciones en el orden social, guerras y rumores de guerra, pero el Señor Jesús menciona allí las pestilencias. Y como el ser humano estaba acostumbrado a ver a la aparición de una que otra epidemia,
con cierta virulencia en algunas regiones del mundo, a ver la aparición y desaparición de algunas enfermedades, pero de repente se ha visto confrontada por esta situación de este virus conocido como el COVID-19, que ha producido esta pandemia global y que de alguna manera acorrala al ser humano, no tanto por el carácter mortal que tenga la misma, por el índice de mortalidad, sino más bien por las medidas que a nivel global han tenido que adoptarse. Nunca antes había aparecido una pandemia cuando el mundo estaba globalizado. Globalizado en el sentido de que las personas están en cumplimiento de la profecía de Daniel 12:4, yendo de aquí para allá, y la ciencia se ha aumentado. Así vio Daniel a través del lente profético este tiempo en el que habríamos de vivir. La ciencia se aumentará y la gente estará de aquí para allá y de allá para acá. Ese estar de aquí para allá y de allá para acá, los viajes internacionales de negocio, de estudio, diplomáticos, de trabajo, en fin, posibilitaron que un virus tan pequeñito, aparecido en un rincón del mundo, en Oriente, específicamente en Wuhan, China, se esparciera por el mundo en asuntos de semanas y meses. Y esta situación actual de alguna manera desafía todo lo que tiene que ver con lo que es el ser humano en este tiempo. Y claro, esta aparición de esta pandemia, cuando lo vemos a través del lente profético, a través de lo que encontramos en la Biblia, tenemos que decir sí, se enmarca dentro de las pestilencias que Jesús indicó como señales de que anuncian la venida de Cristo, pero de ninguna manera es una de las 7 postreras plagas. Una de las cosas que muchas veces ha atemorizado a las personas que tienen conocimiento de la verdad, que han escuchado la predicación aquí y allá de la palabra, aún no hayan tomado la decisión que deben tomar cuanto antes, es justamente el pensar de repente que esta es una de las 7 postreras plagas. Pero no es una de las 7 plagas por lo siguiente. Las 7 plagas postreras caerán después que concluya el tiempo de gracia. Pero también algunos con conocimiento de las profecías, con conocimiento de la Biblia, posiblemente piensen que se trata del corto tiempo de angustia o el tiempo de angustia previo, lo que ocurre antes de que se cierre la gracia, pero tampoco, porque esos eventos tendrán lugar después que se dicte la ley dominical en Estados Unidos y antes de que se cierre la gracia. Y en el corto tiempo de angustia no se podrá comprar ni vender. Así que tenemos que marcar el tiempo en que estamos viviendo en el aspecto espiritual que nos ha tocado vivir. Y claramente, como parte de las señales que fueron indicadas por el Señor Jesús en los evangelios, lo que sí debemos esperar y lo que sí espera el Todopoderoso es lo que Él dice en su palabra. Él dijo: cuando vean todas estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Notan? Así que el Señor nos dice qué es lo que espera el cielo de los miembros de la iglesia ante esta situación que vive el mundo actualmente. No espera que se llene de pánico y de temor como el resto de las personas, porque aquellos que tienen esperanza constantemente pueden depositar sus ansiedades sobre el Señor y el Señor tiene cuidado de ellos. Jesús además dice, cuando habla acerca de las pestilencias, en Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7, Él dice: pero miren que no se turben, tengan cuidado, no se angustien, porque todavía no es el fin. Y así, de esta manera debe ser encarado por cada miembro de iglesia, por cada persona que conoce la verdad y que tiene que tomar algún tipo de actitud con relación a las cosas que estamos mirando. Jesús mismo dijo que el mundo estaría lleno de temor, que estaría presa del pánico justo antes de la segunda venida. Dijo que el mundo estaría lleno de temor por causa de las cosas que estarían ocurriendo en la redondez de la tierra. Así que cuando la Biblia nos habla acerca de eventos que afectan al mundo entero en forma global, está Cristo diciendo justamente cómo el mundo sería de manera especial visitado por el temor, como lo estamos mirando. Entre las medidas que han sido adoptadas, hemos visto, por ejemplo, cómo han tenido que ser cerrados. Durante buen tiempo fueron cerrados a nivel global prácticamente todos los templos, todas las iglesias, y eso repercute directamente sobre la vida de los creyentes, sobre la vida de aquellos que profesan ser seguidores de Dios. El cerrar los templos
ha puesto a prueba en muchos lugares y ya se han ido aperturando algunos templos a medida que van avanzando las etapas de la cuarentena, pero cuando los templos han sido cerrados en su mayoría, en algunos lugares todos, ha puesto a prueba la fe de los creyentes. Muchas personas pensaban que la vida espiritual, que el ser cristiano se limitaba simplemente a ir y sentarse en la iglesia, tener una forma de religión, como lo fue en el caso de los fariseos, que tenían una forma de la religión que era conocida por todos. Las rutinas que realizaban, salían, llegaban, sentaban, oraban, levantaban las manos, todo lo que hacían era muy conocido, pero era solo un formalismo frío. Algunas personas de repente, al verse que no pueden asistir de manera presencial a los cultos en las iglesias, de repente su vida espiritual se reseteó. En algunos se reseteó positivamente porque tomaron las riendas de lo que tiene que ver con la vida espiritual, tomaron decisiones, la realización de cultos en los hogares, el conectarse periódicamente a través de las diferentes plataformas virtuales para participar de cultos, para participar de la enseñanza de la palabra. Hay personas que hoy pueden testificar que para ellos hasta aquí ha sido de bendición todo lo que ha ocurrido en medio de la cuarentena, en medio de las medidas que se han tomado producto de esta pandemia del COVID-19. Hay personas que testifican que nunca antes habían dedicado tantas horas al estudio de la palabra, que nunca antes habían compartido tanto el mensaje de verdad. Y un punto esencial, importantísimo en todo esto, lo que más se ha estado predicando a través de las redes es lo que tiene que ver con la verdad bíblica, con la verdad de Dios. Es lo que más se ha estado predicando y presentando, porque otros mensajes provenientes de otros tipos de fuentes religiosas no han tenido peso específico para ser transmitida a través de las diferentes plataformas virtuales, porque justamente la liturgia, el formato de culto y hasta de enseñanza de la mayor parte de las religiones mundiales, de la mayor parte de las denominaciones cristianas, se basa más en formas, se basa más en lo que tiene que ver en liturgia con formatos que han sido copiados mayormente del mundo pagano, no responden a una esencia basada en las escrituras, no responden a la enseñanza de la palabra, que es lo que sí puede seguirse haciendo mientras compartimos de manera virtual a través de las redes y a través de diferentes plataformas. Por eso la verdad ha sido la que se ha difundido más. Esto ha sido una gran oportunidad, ha constituido, claro, un desafío para tantas y tantas personas. Y claro, la fe ha sido puesta a prueba de muchos miembros de iglesia, porque de repente cuando ahora se ha dado la oportunidad de que se vayan aperturando los templos y ya muchos ven con gozo el retornar a los templos, a las iglesias, poder realizar cultos de manera presencial, aunque manteniendo el distanciamiento, teniendo protección, higienizándose en la forma de vida, pero aún así llegar hasta el templo tiene una bendición extraordinaria. Muchos repitieron las palabras del salmista cuando dijo: yo me alegré con los que me dijeron, a la casa de Jehová iremos. Muchos repitieron y han repetido también con el salmista que mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Sin embargo, todavía se ven personas que no por condiciones de salud, no por condiciones de edad ni nada por el estilo, se mantienen a distancia teniendo la oportunidad de congregarse, y lo hacen aparentemente por mantener el distanciamiento, por cuidarse. Sin embargo, no asisten al templo donde van a mantener una distancia, donde hay todo un protocolo que se sigue de cuidado justamente para la salud, pero se le encuentra de repente en lugares hacinados llenos de personas, como grandes supermercados, grandes plazas, reuniones de otro tipo, en lugares donde no mantienen ningún tipo de protocolo, donde no hay distanciamiento. En esos lugares comúnmente se le ve, lo que está indicando en qué lugar están relegando lo que tiene que ver con lo espiritual. Ahora mismo, en medio de esta pandemia provocada por el COVID-19, con ese accionar de muchas personas, se está demostrando claramente en qué lugar están colocando a Dios y su reino. Cristo dijo que debemos colocar en primer lugar
el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Con razón, hay personas que estarán padeciendo de situaciones de necesidad de manera especial por no colocar a Dios en primer lugar, por no mantenerse siendo fieles al Señor, aquel que todo lo ve, que todo lo sabe y quien es al final a quien adoramos. A Dios no podemos engañarle. Esta prueba que recibimos ahora justamente en medio de estas restricciones, de este distanciamiento y de todas las demás medidas, debe servir para demostrar quién es quién espiritualmente. No debe servir para que nadie baje la guardia espiritualmente hablando, sino para que cada uno tome toda la armadura de Dios para que pueda mantenerse firme en el nombre del Señor. Ya incluso la mayor parte de las personas ha dejado de pensar en forma individual. Uno de los efectos que todo esto ha tenido en el mundo en sentido general, y la iglesia que no pertenece al mundo, pero está en el mundo. Recuerde lo que Cristo dijo: Señor, no te ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Así que la presencia del pueblo de Dios en este mundo viene siendo también afectada por las cosas que ocurren aquí, inciden directamente. Ya el mundo no está pensando tanto en forma individual. Debido a la pandemia, debido a las restricciones que se han puesto a nivel global, la gente está pensando más en sentido general. Mire, hoy mismo, esta mañana, las noticias indicaban de cómo ya hay un proyecto para suplir a toda América Latina de las vacunas. Por ejemplo, un proyecto combinado entre dos naciones de Latinoamérica, Argentina y México. Ya mire cómo los países no están pensando ya de manera regional, de manera individual, sino que están actuando en cooperación, unidos. ¿Por qué? Porque sólo así se puede obtener respuesta para los desafíos que el mundo tiene actualmente, y para hacerle frente a algo que ha impactado de manera global y que desafía al mundo y a las autoridades. Justamente este sentimiento de pensar de manera general ha sido parte de lo que es consecuencia de esta pandemia en el mundo. Además, las cuantiosas ayudas económicas que han estado también dando los gobiernos a la población en diferentes lugares del mundo para mantener a la gente con el pan necesario, con la alimentación y con todo lo que eso representa, ha estado creando una estructura a nivel global que responderá de alguna manera a lo que la Biblia también dice que ocurrirá al final de la historia. El mundo de esta manera está acostumbrándose a un esquema donde en medio de una emergencia global como la suscitada por el COVID-19, las autoridades se ven en obligación de suplirle. Pero al mismo tiempo vemos cómo la mayoría de las personas han estado cediendo gran parte de su libertad, a cambio de que les sean suplidas muchas de sus necesidades. La gente ha estado perdiendo libertad de acción, libertad de ir aquí, allá, libertad de salir a ciertas horas, y ha estado negociando eso que tiene que ver con su libertad en procura del bien común y en procura de mantenerse de alguna manera bajo ciertas medidas de seguridad. Pero esto mismo crea la estructura en la cual las profecías que predicamos en la iglesia, que predicamos a través de la palabra, también tendrán un cumplimiento. Cuando la Biblia dice que en algún momento se maravillará toda la tierra en pos de un sistema que ha de oprimir, en pos de un sistema que ha de dictar leyes restrictivas en el orden también religioso, estamos dándonos cuenta que ya las estructuras están creadas. Porque justamente ese sistema, con los poderes económicos que le respaldan y que tiene a su alcance, como indica la Biblia, de alguna manera estará dispuesto a comprar la libertad de la gran mayoría, que claramente cederá a la desobediencia en vez de obedecer al Creador. Pero será un tiempo que como iglesia, como pueblo de Dios, y desde ya nos preparamos para eso, estaremos dispuestos a decir como los apóstoles: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo que hacemos ahora con nuestra vida espiritual, ahora durante la pandemia, y mientras todavía existen medidas de cuarentena, mientras hay distanciamiento, mientras hay restricciones para actuar, para esto, para lo otro, la vida espiritual que la iglesia desarrolla ahora es la que la preparará. No crea que el enemigo ha provocado esta epidemia en este momento de manera casual. Recuerde que Dios no es el autor de esta pandemia, Dios no es el autor del COVID-19,
es el diablo. Y el diablo que ha provocado esta situación, ¿sabe por qué? Justamente ahora. Note, el diablo ha pretendido sorprender la iglesia, ha pretendido acorralarla. Y pensaba que cuando los templos fueron de repente cerrados, que dejaría de predicarse el evangelio. Posiblemente no calculó eso el diablo, no lo calculó, porque de repente el evangelio está siendo predicado más que nunca y no tiene fronteras y ha estado llegando a tantos y tantos lugares. ¿Sabe por qué? Porque aunque el diablo provocó el COVID-19, Dios está al control. Dios, quien dirige la iglesia, quien dirige el mundo, quien dirige el universo, Él sabe capitalizar cada situación para bien. Pero no solo eso, en el plano individual, por el hecho de no estarse congregando muchas personas, de repente han estado desprendiéndose del cordón umbilical que le une con el pueblo de Dios. Y esto ha sido muy peligroso para muchos. Pero todavía no hemos salido de esta situación. Por eso llamamos la atención de toda persona para que sea guarda de su hermano. Como miembros de iglesia debemos no solo preocuparnos, ocuparnos también en saber dónde están los demás. En ver si realmente cuando nos reunimos de manera virtual, si allí están conectados, pasar lista de repente cada cierto tiempo y ver dónde están nuestros hermanos y hermanas. De alguna manera, algunos se han estado deslizando por la cuesta hacia abajo, se han estado distanciando de lo que tiene que ver con el pueblo de Dios. Recuerde que Pablo compara la iglesia con el cuerpo de Cristo. Algunos miembros de ese cuerpo de repente se distancian, no físicamente, que es el distanciamiento que se ha impuesto, distanciamiento físico, sino que se distancian espiritualmente. Cada uno debe ocuparse en su salvación con temor y temblor. Eso es lo que nos dice la palabra también cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le habla a los hermanos sobre la importancia de que cada uno se ocupe en su salvación. Y hasta examinarse, dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos. Vea, haga un análisis, utilice ese termómetro espiritual. ¿Qué ha ocurrido durante esta pandemia con su vida espiritual? ¿Ha decaído su devoción, su fidelidad a Dios, su compromiso con congregarse, aunque sea de manera virtual en la iglesia? ¿Ha decaído el respeto que tiene hacia los que son los principios de Dios, incluyendo sus mandamientos? ¿Ha decaído el respeto a las normas? ¿Qué ha estado ocurriendo con su vida espiritual? En medio del impacto que recibe la iglesia, producto de esta pandemia y producto de las medidas también que se han tomado, es sumamente importante que como iglesia del Señor nos mantengamos en guardia. Y sobre todo, que como dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo, prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Ahora es fuera de tiempo. Estábamos a tiempo cuando todavía teníamos la oportunidad de ir de casa en casa. No le van a abrir las puertas ahora. Si se la abren será a distancia y será limitado los segundos que podrá decir algo. Estamos distanciados producto de esta situación. Así que a tiempo posiblemente no lo hizo. Pues predique ahora fuera de tiempo. Use los medios que Dios le ha puesto a su alcance. Use los materiales que pueden ser permitidos para el avance de esta obra. Porque pronto no tendrá la oportunidad. Pronto la palabra ya no estará al alcance de las personas. Vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, dice en Amós 8:11. No hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Jehová. Y en ese tiempo irán errantes de mar a mar. Desde el norte hasta el oriente viajarán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Hoy, aunque sea fuera de tiempo, aunque no existen las condiciones, ahora tenemos que predicar. ¿Y por qué dice Pablo que prediquemos fuera de tiempo también? Dice, porque vendrá el tiempo, valga la redundancia, cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, cuando ya la gente no estará escuchando la verdad, sino que se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia y apartarán el oído hacia fábulas, lo apartarán hacia el error, le quitarán la atención de la verdad. Hoy tenemos la verdad todavía para proclamarla. Por eso, aunque sea fuera de tiempo, aunque sea bajo circunstancias desalentadoras, bajo situaciones prohibitivas, pero debemos predicar el Evangelio de Cristo. Y el Señor ha dicho que bienaventurado aquel siervo y aquella sierva que cuando su Señor venga le encuentre haciendo así. Pero aparte de esto,
Debemos recordar también cuando en la vida de algunos de los hijos de Dios vinieron impactos como estos. De repente llegaron enfermedades, llegaron epidemias que le afectaron, que le hicieron gastar muchas veces las posesiones materiales que tenía, que le hicieron desalentar emocionalmente, posiblemente afectaron hasta su vida espiritual, le hicieron perder hasta algún familiar. ¿Qué nos dice la Biblia? Bueno, el ejemplo más gráfico lo tenemos en la vida del patriarca Job. Es el ejemplo más gráfico que tenemos en la Biblia, porque allí el diablo le afectó la salud, le quitó la salud, le produjo una epidemia a Job desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Una situación difícil. No encontraba si estar sentado, parado, acostado, tenía molestias. Y como dice en uno de los versos en el libro de Job, hasta en las encías de los dientes tenía de esas llagas que le produjo esta enfermedad que le llevó el diablo. Porque él es el autor de la enfermedad y de uno de los lugares donde lo vemos de manera más clara es justamente allí, en el libro de Job. Pero no solo le quitó la salud el diablo, sino que le quitó también las posesiones materiales y se las fue quitando así, una tras otra, en poco tiempo. Todas las posesiones materiales la perdió. ¿Cuántas personas ahora no solo han perdido la salud, posiblemente han perdido el empleo y al perder el empleo han perdido las provisiones, otros han tenido que vender ciertas propiedades, se ven afectados y pueden entender la situación de Job? Pero Job no solo perdió posesiones materiales, perdió a sus hijos, o sea, perdió parte de sus seres queridos, fue desafiada su fe por la enfermedad, por esa epidemia, por esa pestilencia. Fue robada su fe al perder también lo material, al perder parte de la familia. ¿Cuántos ahora mismo pueden estar padeciendo lo mismo? Y Job era un hombre fiel, lo que nos dice que a pesar de todo Dios está al control. Mi amigo y hermano, si producto de esta epidemia, de este COVID-19, de repente se afecta tu salud, de repente pierdes el empleo, algunas posesiones materiales, la cuenta comienza a reducirse, si de repente pierdes algún ser querido, recuerda que ya alguien pasó por esa situación, alguien que fue sometido a esa prueba y que nos deja un gran ejemplo de cómo tenemos que reaccionar como iglesia, como pueblo, pero sobre todo de manera individual como miembros del cuerpo de Cristo. Hay en la palabra de Dios muchos ejemplos acerca de esto, pero el más gráfico definitivamente es el caso de Job. Y en medio de esta situación, como iglesia, en medio del COVID-19, producto de esta pandemia, en medio de las restricciones, del distanciamiento social, como iglesia tampoco debemos tomar decisiones apresuradas. Sí, porque muchos, mediante posiblemente sermones que agitan, sermones que desesperan a la gente, que le aumentan la velocidad para hacer o actuar en cual o tal dirección, pueden hacer que cometan errores. Y sabe que hay un consejo inspirado que quiero compartir también en este día con ustedes. Está en el libro Evento de los Últimos Días, página 92 y página 123. Esta cita inspirada del don profético nos dice por qué la iglesia no puede actuar de manera apresurada. Algunos quisieran que de repente todo se venda, que de repente todos salgan, huyan a los montes, que de repente todo el mundo haga eso. Y mire qué consejo sabio, equilibrado, da la inspiración. Mire lo que dice Evento de los Últimos Días en la página 92. Dice, no se recomiendan, esto es una cita inspirada, no se recomiendan traslados apresurados al campo. No se recomiendan, dice la inspiración, que todos tomen tiempo necesario para realizar cuidadosas consideraciones para que no sean como el hombre de la parábola que comenzó a edificar y luego no pudo terminar. Y mire cómo termina esta cita inspirada. No debe realizarse ningún movimiento, ningún traslado sin considerarlo cuidadosamente, sin medir cada movimiento y sus resultados. Hay gente que no piensa en los resultados cuando va a tomar una decisión apresurada. No piensa en qué va a hacer de sus hijos, qué va a hacer de su matrimonio. No, simplemente una idea llena su cabeza y actúa bajo esa decisión apresurada. Sigue diciendo, todo debe ser tenido en cuenta. Todo, piensa en todo. No sea que se produzcan pérdidas a causa de esos discursos ardientes, esos mensajes de fuego así, esos discursos ardientes e impulsivos
que despiertan un entusiasmo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando usted ve que alguien de repente al escuchar un mensaje, así un discurso ardiente, un discurso impulsivo, la gente de repente dice, pues ya, lo vendo todo, salgo para allí. Dice allí, en esta cita inspirada del libro Eventos de los Últimos Días, página 92, dice que despiertan un entusiasmo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Es verdad que se entusiasman, es verdad que se llenan de un fervor, de una euforia, y usted lo ve más consagrado que nunca aparentemente, dispuesto a hacer más sacrificio que nunca. Pero ese entusiasmo, dice la inspiración, no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo debe sopesarse de manera cuidadosa, debe pensarse en todo, debe tomarse en cuenta todo. Si hacemos eso, no tendremos de qué arrepentirnos, porque actuamos siendo guiados por el Espíritu, teniendo un carácter y una personalidad, un temperamento sujeto al Espíritu, definitivamente. Es sumamente importante que tomemos esto en cuenta. Además, hay algunos importantes detalles que tenemos también que recordar con relación a esto de la iglesia y el COVID también. Hay algunos que utilizan de alguna manera ciertos parámetros al ver toda esta condición para querer culpar a la iglesia. Cuando de repente la iglesia quiere reunirse, cuando quiere echar hacia adelante, pero es la Biblia la que nos promueve que justamente nos congreguemos. Cuando tenemos algún tipo de restricción o distanciamiento, de ninguna manera podemos nosotros conformarnos a eso. Debemos estar orando para que cambie la situación y no conformarnos, como dice también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, sino orar para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Algunos han estado siendo de alguna manera objeto de temores. Por ejemplo, si al tomar alimentos serían contagiados de alguna manera en medio de todo esto. Son situaciones que definitivamente no son razones para entrar en temor. En medio de esto, guardar las medidas de distanciamiento, guardar lo que tiene que ver con las medidas que se han recomendado es lo más oportuno. Pero desde que tenemos la oportunidad de congregarnos respetando el protocolo, debemos hacerlo. Porque mejor es un día en la casa de Dios y allí es donde se alimenta constantemente la fe. Y hay algo que tiene la comunión entre los hermanos, aún manteniendo la distancia, que no puede de ninguna otra manera suplirse de otra forma. Por eso dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y esto es lo que espera el Señor, enviar en medio de toda esta situación. La actitud que nosotros debemos adoptar en medio de todo esto debe ser una actitud sabia, porque el mundo realmente en medio de toda esta restricción vemos la forma como actúa. Hace solo 3 días atrás, mientras me desplazaba hacia la oficina, recuerdo haber visto una persona y después otra más delante de ella con su mascarilla puesta de lado y estaban fumando. Estaban fumando, se quitaban la mascarilla, fumaban y volvían y se cubrían. ¿De qué se estaban cubriendo? Se estaban cubriendo de un pequeño virus que no está volando o flotando en las calles. Sin embargo, están entrando a su organismo una carga de veneno. Más de 28 venenos que son letales tiene, por ejemplo, el tabaco. Y déjeme decirle, según la Organización Mundial de la Salud, al cerrarse el año 2019, el año pasado, registró que anualmente están muriendo por lo menos 8 millones de personas producto del tabaco. 8 millones cada año, por lo menos, que algunos años superan esa cifra. Entonces la gente le huye a un enemigo, pero está invitando a otro a entrar a su organismo. Entonces el mundo no actúa en forma racional definitivamente. Y esto nos está indicando que el verdadero enemigo del ser humano con frecuencia son sus decisiones, las elecciones que hace. Y nunca se ha puesto una cuarentena producto del aire viciado, de la gente que está fumando, del problema que hay con los fumadores pasivos. Sin embargo, la cantidad de personas que muere cada año, más de 8 millones, la gente no se está cuidando de eso. Una pregunta que también podemos nosotros comentar en este momento al respecto. Como miembros de iglesia, ¿podemos ayudar llamando a personas contagiadas? Claro que sí, para darle palabras de ánimo,
para de alguna manera también leerle algunas promesas del Señor, orar por las personas, y hemos visto cuántos milagros se han producido en personas que hemos estado contactando, que hemos llamado, hemos orado con ellos. Así que como miembros de iglesia tenemos un trabajo muy importante que realizar como iglesia en medio de la pandemia. Cada uno es responsable, es guarda de su hermano, pero también es responsable de personas que están en su círculo de influencia, de amigos, vecinos, compañeros de estudio, de trabajo, amigos, personas que usted conoce, que de repente caen enfermos, que de repente han sido contagiados. Llámele, anímele, que una de las situaciones más difíciles para cuando una persona de repente se ve afectada con el COVID-19 es sentirse segregado, es sentirse alejado, no sentir la cercanía emocional. Usted puede estar distanciado físicamente, pero no debe distanciarse emocionalmente y espiritualmente. Usted puede, mediante tantos medios, sobre todo el teléfono, estar en contacto con esa persona. Ponga como miembro de iglesia, como miembro de la iglesia del Señor, póngase como meta llamar por lo menos a 3 personas cada día para orar con ellos. Personas que usted conoce, que están enfermos, que están en situaciones particulares, que tal vez no pueden congregarse. Llámeles y ore con ellos, anímeles en el nombre del Señor, léales algunas promesas de la palabra de Dios. Es sumamente importante. Una pregunta que hace Leonidas Laureano es la siguiente. Queremos saber la posición de nuestra iglesia en cuanto a la vacuna. ¿Qué piensa nuestra denominación al respecto? En lo que tiene que ver con la vacuna, aunque lo vamos a ver de una manera más amplia porque vamos a hablar de un tema solamente de la vacuna y todas las implicaciones de ello, pero la posición de la iglesia, la posición tradicional, la que siempre ha habido con relación a los medicamentos y a las vacunas, no ha variado ahora por el caso del COVID-19. Algunas personas sienten cierta aprensión debido a informaciones que le han llegado y le han saturado, sobre todo a través de diferentes medios de comunicación masiva, cuando alguien con una entrevista, un médico aquí, un científico allí, un experto allí, un político allá, y otras personas comienzan a promover y hablar acerca de ciertas condiciones que tiene la vacuna. Por eso vamos a dedicar un espacio, un tema solamente a eso, porque hay personas ahora mismo, no pocas, que le tienen más miedo a la vacuna que al virus del COVID-19. Entonces tenemos que colocar esto sobre una balanza. Tenemos que hablar de los detalles, de los componentes, de realmente las reacciones y toda la proyección que se hace acerca de esta vacuna. Así que la iglesia no ha tenido una postura diferente a la que siempre ha tenido con relación a los medicamentos, porque la vacuna sencillamente actúa como un medicamento, como algo que viene a tratar de solucionar una dificultad en las personas. No hay un cambio de postura en ese sentido. También Henry Guevara hace la siguiente pregunta con relación al tema: ¿por qué muchos hermanos creen que se contagian en la iglesia, pero asisten a los bancos formando larga fila, muchas veces sin estar con las medidas de seguridad, en los supermercados, en la farmacia, pero no quieren asistir al templo? Muchas veces, por lo que estamos diciendo desde un principio, la escala de valores, ¿en qué lugar han colocado lo espiritual? Ya hemos dicho cómo la iglesia está manteniendo unos altos estándares en lo que tiene que ver con el protocolo y el cuidado de la salud, al punto tal que ninguna de las congregaciones ha sido objeto en la supervisión que realizan las autoridades gubernamentales, ninguna ha sido objeto de sanción, de restricción, de ninguna medida. Todo lo contrario, han sido felicitadas por mantener el orden, el distanciamiento y el protocolo desde la misma entrada, tomando las temperaturas, higienizando desde los zapatos, las manos, todo en las personas. Así que el lugar más seguro todavía sigue siendo el templo, sigue siendo la iglesia. En condiciones normales es un lugar seguro, es un lugar donde no se va a armar un tiroteo, es un lugar donde no se va a provocar algún tipo de desorden armado, algún tipo de situación inusual. No, es un lugar seguro. Y ahora, bajo la pandemia, bajo el COVID-19, el templo sigue siendo un lugar seguro. Como cualquier otro lugar, desde que salimos a las calles ya estamos en contacto con otras personas, pero las personas que entran allí siguen un protocolo, un orden que muchas veces no lo siguen
en algunas farmacias, en muchos bancos y en muchos supermercados, donde las personas, por más que le digan, están a veces mano con mano, codo con codo, hombro con hombro. Son situaciones que se dan. Entonces queremos llamar la atención también a los que han estado en esa situación. Examínense a ustedes mismos, a ver si están en fe. Eso es lo que dice 2 Corintios 13:5. Es la palabra la que le envía a examinarse. Tome más en serio lo que tiene que ver con su vida espiritual. No envíe señales de que le está dando poca importancia a las cosas espirituales. Y claro, lo espiritual no está solo en la iglesia. Por eso hemos destacado el papel de lo que han hecho muchos miembros y muchas familias de manera puntual para mantener su vida espiritual y para, en vez de decaer, todo lo contrario, acrecentar la calidad y el poder en su vida espiritual, aprovechando cada oportunidad, cada momento, y haciendo que su vida espiritual ahora sea más de esencia que de apariencia. Porque muchos, mientras solo iban a sentarse en un banco, iban y salían, creían que era como ir a una empresa y ponchar una tarjeta y ya cumplí. Sobre todo algunos que iban solo a 1 hora y salían hasta antes de terminar y por allí, porque tenían un cristianismo de apariencia, no de esencia. Pero ahora, teniendo que llevar una vida espiritual a distancia, muchas veces en el hogar, algunos teniendo cierta facilidad, de otros no, todo eso ha creado una situación donde se ha tenido que verificar si el cristianismo realmente es de esencia. Y muchos han pasado la prueba. Otros están ahora mismo en la transición. Y esperamos por la gracia de Dios que todo el que escucha lo que estamos diciendo se incline hacia el lado positivo, hacia lo correcto, darle la importancia que merece lo de Dios, su templo, la adoración, el culto. Y que si se va a cuidar, si no va a salir de su casa, que está bien, no salga, pero que tampoco salga a otros lugares. Y entonces se mantenga con ese distanciamiento, recibiendo a través de los medios, a través de las plataformas virtuales y de las redes, recibiendo el alimento espiritual, dedicando tiempo, sentándose con seriedad, orando cuando oran, leyendo cuando leen, siguiendo la cita, tomando nota, haciendo todo eso. Algunos, cuando llega el día santo del Señor, hasta adoptando la formalidad. He visto con cuánto agrado cómo se visten como si fueran para el templo. ¿Por qué? Porque el encuentro no es solo con los hermanos, es un encuentro con Dios. Y Dios va a estar allí presente, aunque el culto sea virtual. Así que bueno, me gusta ver cuando de repente se visten formal, toman su Biblia, su himnario, lápiz a mano, su guía de estudio, y entonces se presentan allí. Y mientras están en su culto, para animar a otros, se tiran alguna fotografía y la comparten. Le dice: fulano, ya comenzó el culto, mira, aquí estamos aprendiendo esto. Qué bendición poder ver que lo que el diablo ha ocasionado por medio de este COVID-19 para hacer daño ha sido capitalizado y aprovechado por tantos miembros de iglesia para bien, y por la iglesia a nivel general de manera también muy satisfactoria. Hemos visto cómo ha sido potenciado para honra y gloria del Señor. Cuántos de nuestros predicadores han aprovechado la oportunidad para dar a conocer este mensaje a tiempo y fuera de tiempo. Cuántos de nuestros artistas. Y quiero enviar un saludo especial también a Junior Kelly Marchena, que organizó durante este periodo de pandemia, pues ese momento donde el mensaje de esperanza se difundió en forma puntual al mundo entero. Recibíamos reportes del mundo entero, convocando grupos de predicadores, de pastores, seleccionando aquí y allá, por petición de los mismos miembros de iglesia, de los amigos que se conectan, y de artistas también que llevan el mensaje de manera cantada. ¿Cómo se aprovechó este marco? ¿Cuántas personas fueron bendecidas por todos esos esfuerzos? Así que definitivamente la actitud que ha adoptado la iglesia en medio de esta pandemia, en medio de este COVID-19, ha glorificado el nombre del Señor. Y hoy podemos tomar decisiones también muy puntuales en ese sentido. No debemos seguir perdiendo el tiempo. Hay gente que ha visto pasar un mes, otro mes, 3, 4 meses sin hacer nada. Que esto no te siga pasando así. Que no seas de aquellos que ven las cosas pasar. Que no seas de aquellos que ni siquiera se dieron cuenta que las cosas pasaron y preguntan qué pasó. Sino que seas de aquellos que producen que las cosas pasen. ¿Qué vas a provocar que ocurra en tu familia espiritualmente? ¿Qué vas a provocar como miembro de iglesia que ocurra también en tu congregación con tus aportes? ¿Qué vas a provocar que ocurra entre amigos, entre vecinos? ¿Qué vas a hacer? Es decisión tuya.
La decisión está en tus manos. Dios ha permitido que se cree este marco en medio de la pandemia, en medio del COVID-19, para que muchos corazones se sensibilicen. Hay corazones que solo durante este tiempo estarán sensibilizados. Otros harán una vez pase esta pandemia, una vez se vayan liberando los medios y la gente vuelva a lo que es su vida normal, entre comillas. Muchos harán como Faraón, que cuando la plaga era retirada, regresaba a su actitud anterior de rebeldía contra Dios. Pero ahora, justo ahora, todavía hay muchos corazones sensibles que quieren escuchar mensaje, que están abriendo puertas. Mantente listo y lista en el nombre del Señor para cuando se te abra una puerta, para cuando te den una oportunidad, que tú puedas proclamar el mensaje del Evangelio eterno. El último llamado de misericordia que Dios dirige al mundo, que le ha entregado a la iglesia, hoy más que nunca se hace indispensable que cada miembro de la iglesia del Señor esté como fiel soldado de Cristo, en guardia y listo para hacer el trabajo con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios nos da esa oportunidad, abre delante de nosotros puertas, nos da el discernimiento con su Santo Espíritu y está garantizado el éxito para la obra del Señor, porque su palabra tiene poder y el Señor ha dicho, mi palabra no regresará a mí vacía, sino que será prosperada en aquello para lo que yo la envíe. Así que no tengas temor de qué van a pensar, qué van a decir, solo predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Nota como miembro de iglesia que por tú escuchar el mensaje de la palabra de Dios, como el Espíritu Santo también te inquieta. La misma obra hará con otros también. Utiliza los medios que Dios ha puesto a tu alcance. Comparte con otros el mensaje que recibes en este momento. Háblale a otras personas de la importancia de hacer cambios en su vida espiritual, de la importancia de afirmarse ahora, cuando estamos, por así decirlo, en el ojo del huracán. Cuando estamos en un tiempo de aparente calma, cuando debemos tomar decisiones, abrochar nuestros cinturones espirituales para cuando lleguen turbulencias que nos encuentren seguros, habitando al abrigo del Altísimo, para morar bajo la sombra del Omnipotente. Como pueblo del Señor y como iglesia, agradecemos a Dios en esta hora, porque en medio de esta circunstancia no nos ha abandonado. En medio de esta circunstancia nos está dando la oportunidad y también la capacidad de orar los unos por los otros y compartir el mensaje para crecer espiritualmente. Oremos. Dios eterno, te agradecemos en esta hora tu bondad y tu amor. Gracias por el poder que tiene tu palabra, por lo cual no regresa a ti vacía. Gracias por cada amigo y hermano que se ha conectado y ha estudiado este importante mensaje y ha encarado en forma positiva el consejo que le das a través de las Escrituras, de colocar siempre en primer lugar el reino de Dios, de si a un solo lugar puede salir, priorizar lo que tiene que ver con la casa de Dios. También, Señor, con mantener su vida espiritual aún estando a distancia, por ocuparse en su salvación con temor y temblor, por no dejar que el tiempo se vaya sin compartir la verdad con otros en este contexto. Rogamos, Señor, que visites cada amigo, cada hermano, cada persona que en este momento está afectada en su salud, especialmente aquellos que están siendo intervenidos en este día de cirugías delicadas, que tú seas el gran médico y que dirijas todo para gloria de tu nombre. También te rogamos por los que están afectados por el COVID-19 en diferentes lugares y que personas que le aman han solicitado oración en su favor. Ruego, Señor, que tú veas la fe y la intención de cada uno de ellos y ellas y puedas responder esas peticiones de acuerdo a tu voluntad. Gracias por escucharnos. Gracias también, Señor, por la aparición de Irsi. Gracias por ubicar el lugar, por dirigir a las autoridades, por tomarle a tiempo, por encontrarle con vida y con integridad. Completa la obra en ella, ahora sobre todo de manera espiritual. Dale liberación, Señor. Sigue escuchando tantas oraciones. Y gracias por cada persona que se ocupó en orar y que hoy te agradece. Danos la oportunidad de mañana encontrarnos nueva vez para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le siga bendiciendo.